Bueno, sean bienvenidos ustedes a su podcast, Psicología sin filtros. Yo soy Daniel Andrade. Yo soy Alejandro Mendoza Arteaga. ¿Y usted? ¿Y usted? Soy Josefina Reyes Hernández, museónoma, y vengo a participar en este trabajo para aportar algo de la experiencia que tengo de hace más de 40 años de trabajo. Ok, es un gusto que estés aquí con nosotros y es un gusto también que nos acompañen ustedes desde atrás del celular o desde donde nos estén viendo, vaya. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos acercarnos más a estos temas que es la inclusión desde la psicología, vaya. Es un tema muy complejo, es muy complejísimo la inclusión. Sí, porque realmente el tema que se va a presentar el día de hoy se llama Más allá de las barreras, una mirada desde la interseccionalidad de la inclusión. Justamente esta parte que vamos a abarcar tanto incluye la equidad, la exclusión y principalmente la inclusión, la accesibilidad y todo esto desde una mirada de lo que viene siendo una perspectiva de género, viene siendo lo de una persona adulta mayor y viene siendo lo de la discapacidad. Todo esto englobado en una sola persona. Justamente, y bueno, la señora Josefina ya se nos presentó y el día de hoy nos va a hablar cómo esta parte influye o le ha pasado, qué situaciones pues tal cual le han pasado, para que nos vaya comentando un poquito más, señora Josefina. Y pues vamos a empezar un poquito más con el tema, vamos a empezar con una contextualización. Me gustaría primero empezar por preguntarle a ella, ¿cómo ha sido su vida siendo una persona adulta mayor con discapacidad y sobre todo siendo mujer? Vamos a empezar por el primer tema, el de ser mujer. ¿Por qué? Porque para la actividad que yo desarrollé, la vida me dio la fortuna de llegar a trabajar en actividades culturales y todo es un mundo, el arte popular, la cultura a alto nivel, pero siendo mujer es muy complicado porque el trabajo, la actividad, la desarrollaban principalmente varones. Y cuando tú llegas a un puesto de jefatura, de que tienes que entregar el proyecto final, etcétera, pues tienes que negociar, convencer y obligar a que colaboren contigo. Porque de aquellos tiempos, de hace 40 años que les estoy diciendo, las mujeres no tenían esa posibilidad. Se negaban los mismos compañeros a aceptar instrucciones, a cumplir con los horarios, a cumplir con los objetivos. O sea, uno los tenía que andar persiguiendo en los vestidores, que no se hicieran guajes, porque querían cobrar horas extras y no se iban a dejar mandar por una mujer. Ok, muchísimas gracias, señora Josefina. Y ahora sí, ya le podemos empezar a dar paso a lo que es el contexto de lo que es, primeramente, la inclusión. Empezamos con unos autores que es Tony Bott y Mel Einskow, autores del Índice para la Inclusión. ¿Esto qué dicen ellos? Dicen que la inclusión es un proceso orientado a identificar y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todas las personas. Aunque esta definición surgió desde el ámbito educativo, a día de hoy se aplica a cualquier espacio social, ya que la inclusión implica que todas las personas puedan participar plenamente en igualdad de condiciones, independientemente de sus características, edad o discapacidad. Y bueno, ¿esto qué nos dice? ¿Qué usted, a partir de esta pequeña explicación sobre la equidad y que no solamente se da en un ámbito educativo, sino ya se convierte en esta parte social, y ahora desde la perspectiva de género, que a lo mejor es mujer usted, ¿cómo usted puede ver que se ha dado la equidad, esta exclusión en la perspectiva de que es mujer? ¿Cómo se da esta parte o cómo lo percibe usted? Pues mira, hay algo que acaba de comentar Daniel, por medio de la educación. La base principal de cualquier cosa que tú quieras realizar, necesitas una capacitación. Entonces, aunque ustedes no lo crean, pero en el Instituto Nacional de Bellas Artes... No alcanzo a ver la playera, pero ahí dice totalmente palacio.
Y es el Palacio de Bellas Artes, su playera. Había trabajadores que eran analfabetas, que no sabían leer y escribir, pero que llegaron desde que se estaba construyendo el palacio. Entonces, poco a poco se fueron instalando y eran custodios, eran guardias de seguridad, etcétera, pero con unas deficiencias espantosas. Cuando llegamos generaciones después, como la mía y muchos otros compañeros, ya teníamos cierta educación, por lo menos bachilleratos, licenciaturas truncas y todo eso, y eso hacía contrapique, porque los compañeros de más antigüedad decían que ellos tenían el derecho a mejores puestos, aunque no supieran, pero reclamaban ese derecho. Y entonces los que llegábamos con un poquito más de educación, decíamos, pero es que ¿cómo es posible que quieran manejar patrimonio cultural, artístico, histórico, si no saben cómo? Y ahí el competir con ellos, pero con educación, con conocimiento, porque ibas a cursos, porque ibas a conferencias, pues entonces te ibas educando, porque el instituto fue escuela y trabajo de muchos de nosotros. Y así es como podíamos ir avanzando un poquito, un poquito. La mayoría de los compañeros pues fueron agarrando una especialidad, unos la museografía, otros el teatro, otros la literatura, pero íbamos avanzando poco a poco. Y las mujeres pues éramos muy poquitas, hazte de cuenta, si había 10 museógrafos, no había ni una museógrafa, ni una. Ni una, ok. Muchísimas gracias, señora Josefina. Justamente, o sea, como usted nos dice, se vuelve como esta estigmatización en personas durante la parte que tienes las ganas de sobresalir, las ganas de querer salir adelante, pero justo la educación del mismo sistema te da esa exclusión. ¿Por qué? Por no tener los recursos que a lo mejor otras personas llegan a tener. O sea, aquí nos vamos ya dando a entender un poquito más sobre esta exclusión y de esta perspectiva, porque justo si el mismo sistema te empieza a retraer, si el mismo gobierno te empieza a decir y te pone trabas, y tú al tener esa aspiración de querer salir adelante y el mismo sistema te dice, pues no, pues ahí vemos una exclusión, no vemos una inclusión, una equidad ante todas las personas, así sean desde los niños hasta los adultos mayores. O sea, justamente esta parte de que dices, bueno, pues quiero salir adelante, pero no puedo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no tengo el dinero, no tengo los contactos, y así sea como sea, y hasta ahorita que a lo mejor ya es una persona de a lo mejor de la tercera edad, que ya tiene mayor conocimiento y mayor experiencia, a través de esto, de todo este paso del tiempo, ahora ¿cómo ve a la misma sociedad que a lo mejor era antes? Ahora, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo ve esta exclusión? ¿Cómo ve esta desigualdad? ¿O cómo ve la equidad en esto? Pues mira, ahora, como lo comenté hace rato, pues yo he sido beneficiaria de esta intención de cambiar la situación, porque el mismo sistema nos ha hecho que los que queramos, de verdad, avancemos. Porque sí hay condiciones. Yo creo que hace 40 no había la posibilidad, como lo dices, porque no había dinero, porque incluso ni siquiera había escuelas suficientes. Las preparatorias eran 4 o 5, hasta que surgió el colegio de bachilleres y ya hubo otra posibilidad para gente que trabaja, para hijos de obreros, etcétera, que no estaban precisamente con el recurso como los que tenían en la preparatoria, que podían acceder a la universidad. Sí, O sea, ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, y te puedo decir que hasta sangre, para llegar a tener lo que ahorita hay. No estudia el que no quiere. Justo. Okay. El que no quiere, porque hay preparatoria abierta, porque hay talleres, diplomados, lo que tú quieras. El nombre que yo me pongo de museónoma no lo invento yo. Lo inventó el maestro Madrid, que dio un diplomado, y ustedes no lo van a creer,
en la Iberoamericana. Sí, soy Ok. chancla obrera de la cultura, pero de la Ibero. Órale. Así Ok, o es. sea, ¿Por qué? Porque no había quien te certificara. Ya ponías exposiciones, coordinabas, subías, bajabas y todo, pero Bellas Artes no tenía escuela. te gustó quién la avalaba, ¿no? Antropología sí tenía una escuela, pero había límite de edad y circunstancias de que tenías que tener una lana para acceder. Y no más. Como sindicalista buscamos que se abrieran talleres y cosas en el instituto, pero las autoridades se negaban porque después íbamos a pedir más dinero. Ujú. De todos modos, el sindicato se acabó la institución, pero no hubo capacitación. Te daban cursitos de archivo, cursitos de lectura, cursitos X, pero no un curso, una cosa que te sirviera de respaldo. Hasta que apareció el diplomado en la Ibero. Y dije, con permiso, me va a costar un ojo, pero yo necesito certificarme. Porque 10 experiencias en Bellas Artes las tenía que entregar en algún papelito. Justamente, sí. Y ahora Así. bien, pues con todo esto también nos da paso a explicar lo que es el concepto clave de la equidad. Desde el enfoque de las capacidades desarrollado por Zen y Nussbaum, la equidad consiste en garantizar que todas las personas tengan oportunidades reales para desarrollar el proyecto de vida que valoran. Esto significa reconocer que no todas las personas parten desde las mismas condiciones y que en muchas ocasiones es necesario brindar apoyos específicos para recompensar las desventajas existentes. En otras palabras, es tratar a todos exactamente igual, no siempre es lo justo. La equidad busca responder a las necesidades particulares de cada persona. Estos conceptos son especialmente importantes cuando hablamos de personas adultas mayores con discapacidad, porque en muchas ocasiones se enfrentan barreras físicas, sociales y culturales que limitan su participación. Comprender estas diferencias nos ayudan a dejar de ver la inclusión como un acto de buena voluntad y empezar a entenderla como un derecho humano, que realmente es lo que ya nos falta. O sea, justo me gustaría que nos cuentes si ha vivido alguna situación desde la exclusión, desde la falta de equidad que hay. Pues sí, ha habido varias ocasiones, pero mm, principalmente por ser mujer, porque además debes de aceptar, de no quejarte, de no reclamar, de no acusar. Situaciones que se han visto ya mucho ahora se manejan y lo manejan con un lenguaje como cotidiano, pero el acoso, este, el que seas mujer y te van a pagar menos, el que seas mujer y tienes que recibir órdenes estúpidas, francamente, pues todo eso es parte de la situación que tienen que enfrentar muchas personas, ahora también varones, ¿no? Sí. Porque también los acosan y etcétera. Pero Justamente. tiene uno siempre que andar con la espada desenvainada. Sí. De verdad. Hay artículos en algunos periódicos en los que denuncié la inactividad de un director de museo que me cesó y yo le manoteé Sí. en su escritorio y se armó un santo despapalle. Que hubo entrevistas en el Universal, en el Excelsior, en el proceso del evento. Sí. Pero ¿por qué se tiene uno que callar? La deshonestidad, el mal manejo. Entonces, algo que me dijo y nunca me gustó fue, es usted un mal elemento para el museo. No, hombre, ¿cómo cree? Si yo vivo en el museo, de 7 de la mañana a 11 de la noche estoy trabajando. Un mal elemento es usted, que no viene a hacer nada más que a leer el periódico. Y ¡zas! Con eso tuve. Es que justamente, ¿no? Esta parte de que viene mucho la ideología del machismo, que solamente por ser mujer vemos en la brecha salarial cómo es tan solo el hecho de que una mujer gane el 40% menos que un hombre Ujú. por solo ser mujer. Sí. O sea, es sumamente estúpido esta parte de decir, bueno, pues es que eres mujer, es que a fin de cuentas estamos haciendo lo mismo. No se trata de un hecho de que compitamos, porque muchas de las personas, hasta las mismas mujeres,
por la ideología que se les ha impuesto por parte del varón, es tener una competencia entre hombres y mujeres, cuando en realidad debemos de tener esa equidad, esa inclusión y esa empatía por decir, somos iguales. Sí. Hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, trabajamos por un mismo objetivo, y esto no es un trabajo en equipo. Esto es tal cual una competencia en decir, soy mejor que tú, cuando en realidad se debe de decir, somos mejores todos. Ahí se ve la misma equidad, y esta parte de que nos comentó se nos hace muy interesante, porque con esto vamos a empezar con la siguiente pregunta, que es, señora Josefina, si tú tuvieras la oportunidad de que la gente entendiera y cambiara la perspectiva que tuvo referente ante otras situaciones que a lo mejor ha vivido y a lo mejor en la actualidad con otros adultos mayores que sufren de alguna manera alguna exclusión, alguna situación de discapacidad, ¿qué les diría y por qué les diría eso? Pues mira, empezando con estas preguntas sobre discapacidad, sobre exclusión, ahorita ya tampoco, ahorita ya tampoco, porque la ciencia ha avanzado de algún modo que te entrega algún equipo, algún artefacto para que tú seas productivo. No se vale como antes, ya pues ya no ve, ya no sé, y al rincón de la casa, ¿no? Siendo una carga que te tengan que sostener, alimentar y tal, no. Ahora se limita y se excluye el que quiere. Okay. Porque con Daniel, que hemos estado trabajando diferentes proyectos, yo puedo andar con bastón, en silla de ruedas, con mis tripas y todo lo que me quieran poner los médicos, pero puedo seguir siendo productiva. A estas alturas que te digo que mucho de lo que he ido a hacer a otros países ha sido por el arte popular, por la instalación de ofrendas, a dar conferencias de significados y todo. Todavía hace 2 años me llamaron para ir a Guatemala. ¿Y fue? No, ¿No? pero no fue ni porque uso bastón, no, porque hubo un problema político y se cerró el país. Ah, ok, o sea, no fue porque... No, o sea, había usted una... con... Yo usted va voy con igual, gusto. Sí, sí, pero hubo prácticamente una guerra civil y se tuvo que cancelar el proyecto. Ok. Así que no, pero ¿qué es lo que me avala para que con mi bastón, con mi loquera y todo, me llamen a trabajar? Justamente su propio conocimiento. Exacto. Y de verdad agradecemos mucho que nos esté compartiendo todas esas experiencias que sé que hasta cierto punto, algunas son muy bonitas y otras no tanto. Y a mí me gustaría saber, que yo lo he vivido con usted, pero me gustaría que nos contara aquí a todos los que estamos aquí, realmente qué barreras han presentado en su vida en donde dice, no me siento ni incluida, me falta accesibilidad, o simplemente no me siento excluida. O sea, ¿qué barreras se le han presentado a usted? Mira, yo creo que he sido muy beneficiada porque no ha habido tal. A mí me han llamado a trabajos de lo más locos que te puedas imaginar, de lo más locos, que igual me dicen, ¿y vas a ir? Por ejemplo, yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda haciendo cuadros estadísticos que eran los que presentaba el presidente cada informe de gobierno. Okay. Y era una maquinota así y teclear puros números. Y los viernes salíamos 2, 3 de la mañana del banco, esperando cifras del Banco de México para hacer los cuadros y subírselos al secretario. En mi época me tocó López Portillo como secretario de Hacienda. Portillo, okay. En eso estaba cuando ya estaba yo harta de la burocracia, de los vicios, de la corrupción que había ahí, del acoso. No, es que... Una cosa espantosa, me imagino. Sí, uno parecía ganado ahí, no hombre, cruzaban apuestas, de quién iba a ser novia de no sé quién, amante de no sé cuál, era un ambiente nefasto. Y rodeada de puros hombres, me imagino, Por la gran supuesto, mayoría. No había jefas, mujeres éramos nada más secretarias, y una que estaba en diseño gráfico.
Entonces imagínate qué ambiente. No, horrible. Pero en eso me invitaron a participar en un proyecto de los que te digo, muy locos. Sí. Se necesitaba hacer el inventario histórico, artístico y cultural de Tlaxcala. Y era ir con tu ficha y a investigar, a preguntar el santo del pueblito, de la localidad, qué se comía, cómo eran las ceremonias de pedir la novia, si había una laguna, si había una iglesia, si había pinturas, porque infancia es destino, muchachos. Desde que yo iba en la primaria, había que hacer unas visitas guiadas a los museos, porque el presidente Adolfo López Mateos era un amante del patrimonio nacional y mandó construir muchos museos y preparándose para las Olimpiadas del 68. Y a nosotros nos mandaban a hacer el recorrido de esos museos. Y claro, pues cuando eres chico, pues vas y ves la pintura y el dinosaurio y todo, ¿no? Pero eso ya se te quedó. Así que cuando a mí me empiezan a hablar de ese proyecto, sí voy. Pero no es seguro el salario. Lo único que sí hay es el Estado pone el hospedaje y la comida. Ya la armamos. Sí, o sea, sin fines de lucro, me imagino, y principalmente le ponían como los viáticos, es como de que está aquí, pero creo que esa responsabilidad que ha tenido es muy, muy importante porque creo que usted y muchísimas personas que a lo mejor lo que queremos aquí es visibilizar esta parte de que no todos son unos influencers ahorita que están, creo que hay muchísimo más personas que trabajan detrás para ahora sí tener esta equidad, dejar de lado la exclusión, dejar de lado esta parte de roles de género, dejar de lado toda esta parte que a lo mejor muchas de las personas no conocen, y creo que usted es una de las personas que han impulsado con su granito de arena el que se siga visibilizando la parte del arte, la parte de la educación, la parte de que dejemos de lado que no hay una competencia, simplemente todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, y principalmente dejar de hacer esta, pues sí, tal cual esta exclusión entre hombres y mujeres y entre todo lo que conlleva, pues tal cual el ser humano en un contexto tan complicado que es México, ¿no? Sí. Justamente. Y ahorita, pues, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que realmente Josefina sí ha sido una señora muy, muy beneficiada, que no ha vivido, ahorita en esta etapa de su vida no ha vivido ni exclusión, ni desigualdad, ni falta de accesibilidad. Eso tal vez un poquito sí, pero no tanto como la mayoría de personas que hay. ¿Qué hay? Justo. Realmente es un tema del cual no se habla mucho, que del cual no tiene tanta voz, tanta difusión, visibilidad, ¿no? tanta visibilidad. Es un tema que se deja ahí de un ladito, que realmente es muy preocupante. ¿Por qué? Porque las personas adultas mayores necesitan más cuidado, necesitan justo más rampas de acceso. Date cuenta, y justo aquí en el Estado de México hay muy pocas rampas y las calles están en mal estado. Las calles no están aptas para la gente en silla de ruedas. Hay baches en cada metro cuadrado hay Y un bache. justo, y pues ella porque ha corrido la suerte de que tal vez yo soy el que la transporta. Y pues cualquier cosita, pues casi la cargo y órale, brincámonos el Sí, bache. justo. No está ese como... Esa accesibilidad Ajá. para todos. Justo, sí, ella porque tiene la posibilidad de que tenga alguien quien la lleve. Pero realmente México, en el Estado de México, hablando del Estado justo. No tiene la accesibilidad. No, hombre, nada más en No. esa. Mira, ahí en el Metrobús de Villada y Chimalhuacán, Sí. ponen el logotipo del acceso de la silla de ruedas, ¿no? Y la banqueta está toda fracturada Sí, y mide como sí, 40 sí, centímetros. justo. ¿Cómo la subes? Sí, es como de bueno, pues vamos a hacer. Parece broma, ¿no? Paralímpicos. Y justo, es muy difícil que una persona con discapacidad, y todavía súmale de la tercera edad, que todavía mujer, no es difícil, es imposible que salga a la calle por sí sola, que se valga por sí misma, o sea, no se puede, sí, es que sí es imposible. Es muy cruda la realidad realmente, porque uno lo ve de este lado y a lo mejor leemos la teoría que a lo mejor decimos de estos autores que son bastante importantes, que son la base de nuestro sustento para seguir
hablando sobre estos temas, pero justo, realmente cuando lo ahora sí, la teoría la pasamos a la realidad, pues es totalmente diferente, porque no puedes aplicar la teoría en todos lados. Tan solo aquí, la equidad es esto, pero pues vives en un contexto y en una sociedad sumamente machista, donde tal cual nos comentó este señor Josefina, donde estuvo con este presidente en su gabinete, donde decía, pues a ver con quién nos vamos a meter, ¿no? O sea, desde ahí empezamos mal, cuando en realidad hay pobreza, hay desigualdad, no solamente con adultos mayores, en todos lados. En todos lados. En todos sí, lados. En todos. Sí. Así, y creo que y no está mal esta parte de que a lo mejor tenga esta situación de que tenga al alcance todas estas posibilidades, pero lo que queremos hacer es que se haga visible las necesidades de las personas, porque tengamos en cuenta que no todos tenemos estas posibilidades. La señora Josefina pues, es bendecida, claramente, pero no lo queremos como verlo, de que no se haga como de que, ay, ya sí, ya no, simplemente se le da la posibilidad y se visibiliza para que el gobierno se dé cuenta que sí hay necesidades y hay prioridades ante otras cosas. Sí. Y pues sí es algo muy impactante, muy delicado también, por cierto, porque no es así como de, ay, sí, ya, es una persona adulta mayor y ya. No, o sea, simplemente... Sí, a lo mejor necesita otros cuidados, no es que sea una persona como muchos adultos sin ese propósito, pero justo esta parte de que usted sigue sintiéndose funcional, se sigue sintiendo esta parte de seguir incentivando cuando en realidad otras personas lo ven con que, pues es que ya está grande, pues es que hay que botarlo en un asilo, es que pues ya no nos sirve, pues justo, pero no, siguen siendo humanos. Sí. O sea, envejecen porque quieren, porque la verdad es que con Daniel, que es mucho mi apoyo, yo parezco chango con ataques. Si no invento una cosa, invento otra, y vámonos para acá y vámonos para allá, porque yo no puedo estar encerrada. Y justo es lo que muchos de los adultos mayores no tienen, que es ese apoyo igual por parte de su familia. Simplemente su familia lo que hace es agarrar y adiós, nos vemos y que te vaya bien y si acaso te doy de comer o así o así. Y los dejan botados, o sea, conoce más a Josefina y te vas a dar cuenta que su cabeza es un mundo. Es un mundo, desde ahorita, mundo muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados y más como juventud. ¿Por qué? Porque son muy jóvenes. Y otra época, ¿no? O sea, sí, pero deja tú eso, o sea, la educación que ella tiene, los conocimientos y todo, es algo que a nosotros como jóvenes, y justo ustedes hagan la prueba, vayan un día a una casa de día o así, salgan y platiquen con una persona mayor, van a tener muchas historias que contar, pero historias que te van a fascinar, te van a volar la cabeza. Justamente. Más las historias que vemos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, historias bien voladas, no, estas son historias reales que vivieron. También no se van a sacar con que fue el abuelito que se macheteó al diablo, ¿verdad? Pues no. ¿Por qué no? Pero pues son historias que para nosotros son muy difíciles de creer. ¿Por Sí, qué? justo. Porque ya está muy lejos de nuestra realidad. O son otras épocas, otras formas de pensar, otros valores, y justamente la educación, que es el tema que empezamos, que ha cambiado a lo largo del tiempo. Claro. No es la misma educación que en los años 60 al tal cual 2026. Totalmente diferente, totalmente cambios de pensamientos, de ideas, de valores. Y justo, y bueno, ya para ir más o menos terminando nuestra pequeña plática, yo no la vería como entrevista, yo la vería como una pequeña plática, muy amena, muy amigable. Muchísimas gracias, señora Josefina. Pues bueno, yo quiero pasarte la pregunta porque siento que ya hablé mucho. La última pregunta, a ver, léela, por favor. Que dice... ¿Qué es lo que a usted le urge más que cambie justo en su entorno? ¿O qué le gustaría que cambiara? ¿Y qué mensaje le daría a la gente y a las autoridades que nos están escuchando? Que esperemos que nos escuchen mucha, ¿verdad? Pero... La que llegue, no importa. Sí. Pues mira, ahorita, y gracias al cambio de régimen político, se están implementando muchas cosas. Hemos estado participando en algo que se llama casas de día, a donde llevan al adulto mayor para que conviva con otros adultos mayores, platiquen de su vida, de sus historias, de la música que les tocó, de los actores que les tocaron. Entonces, hacen también otras actividades que pueden aprender a pintar, a dibujar, a hacer literatura,
teatro, se hacen unos grupos de música, cantan, bailan, se organizan, cooperan para el autobús, salen de paseo, porque está bien que la familia, los hijos, los que sean, tengan sus actividades, trabajo, estudio y simplemente no les dé la gana andar batallando con uno. Pero sí hay modo de organizarse para poder compartir. Luego algunos llevan que va a haber tal actividad, una exposición, venta de artesanías, y lleva alguien un platillo que comparte con los demás, el otro lleva el agua y se la pasan a todo dar. Justamente. Ese tipo de casas ¿no? debe de haber más, porque hay espacios bien desperdiciados. Mira, cuando yo regresé a Nesa, porque nunca me ha gustado vivir aquí, andaba buscando, he tenido que hacer exposiciones en patios, en calles, porque hay 3, 4, y el que tiene la responsabilidad de la Casa de Cultura, no hay modo de que te suelte el espacio. Piensan que uno les viene a quitar el trabajo. Bueno, no, al contrario, se viene a apoyar. A dar Así esta parte, es. ¿no? Algunos sí se han abierto y hacemos ahí la venta de artesanía, sobre todo porque he estado trabajando mucho con artesanos, y entonces exhibían sus grupitos, que las niñas del ballet, que las niñas del regional. Hay que mostrar lo que se hace, porque mira, Nesa tiene un estigma bien feo, que ahorita ya se está borrando, ¿no? Me decían cuando fui a Honduras, no, es que aquí está bien peligroso, no sabes. Digo, ay, vivo en esa. Yo vivo aquí. Espántame, Panteón. Le digo, yo ahorita me rodea un grupo de malas y ¿sabes qué les voy a decir? Soy de Nesa. ¿Y sabes qué va a pasar? Se van a abrir. Ay, no inventes, se van a abrir. Porque la bestia llega a un costado de Nesa. ¿Y saben de qué les estoy hablando? Entonces, ese estigma de que somos de lo peor, y a nivel internacional México, los narcos y todo, mira, por un lado me quejo y digo, sí, hace un siglo México era reconocido por los muralistas, por los compositores, por los literatos. Era México, ¿sí? Salía el arte mexicano, Diego Rivera, etcétera. Y ahora que el Chapo, que el Mencho, que nos qué. Y aún así, hasta para eso, somos fregones. Justo. Qué lástima, qué lástima. Pero podemos retomar. Justo. Podemos volver a ser la gloria que antes fuimos, porque nos han querido borrar nuestra historia. Pero desde la época prehispánica, los españoles no vinieron a enseñarnos nada. Aquí ya hacíamos cirugías de cráneo, conocíamos el cero, teníamos una filosofía, una astronomía, una agronomía. Esos asquerosos ni se bañaban. Pero como todos los libros lo van borrando, lo van diluyendo, a todo el mundo ya se le olvidó de qué color es su piel. Justo, un pensamiento, por ahí nos decía una maestra, es un pensamiento occidental que viene de Europa, tal cual, que es como su pensamiento, y justamente se viene a imponer una ideología, se hace apología a otras ideas, pero justamente se nos olvida también que aquí hubo una cultura, hubo una diferencia de política, una diferencia social y hasta cultural, de diferentes pensamientos, había otros valores, justo, a lo mejor ya ha cambiado a lo largo del tiempo, como usted lo dice, señora Josefina, pero realmente creo que nunca es tarde para volver a aprender, para volver a reaprender lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Así es. Y justo a mí me gustaría invitarlos a ustedes, sí, como sociedad, que hagamos ese pequeño cambio, ese pequeño gran cambio, ese pequeño gran granito de arena, que como dirían por ahí, ¿no? De migaja en migaja se va haciendo el bolillo. Y realmente, pues sí, pero no en todos los ámbitos, claro. Aquí Justo estamos hablando de algo. en estos ámbitos sí es muy importante que los vuelvo yo a invitar, acérquense a una persona mayor. Sé que tal vez suena hasta un poquito feo, pero exploten su mente, exploten su conocimiento para un beneficio mutuo y un beneficio social. No solo para su beneficio de ustedes, también no sean abusivos, claro. Pero sí una persona, se los digo de mi experiencia, estar con una persona mayor
en proyectos y cosas así un poquito grandes, aunque sean muy pequeñas, es muy lindo y te llena mucho, te deja mucho conocimiento, te abre la mente, te cambia la idea, te cambia tu forma de ver el mundo. Te das cuenta que una persona mayor es de mucho apoyo, muchísimo apoyo, más del que te imaginas. Y justo también cuando vean que hay alguna, ¿cómo se le dice? Una injusticia, una falta de desigualdad, discriminación, exclusión, que a lo mejor el tema te exclusión, la falta de equidad, pues es así, no es como que podamos hacer mucho, pero en todos los demás ámbitos de esta interseccionalidad, los invito a que apoyen al adulto mayor, a las mujeres, a las personas con alguna discapacidad, alguna enfermedad crónica, aunque no sea en conjunto, aunque sea por separado todos estos aspectos, que se unan y apoyen a esas personas. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir estas situaciones y que solo te vean y te barran o te vean y te ignoren, hagan como que no existes, porque realmente pues todos somos humanos, todos valemos lo mismo, todos somos lo mismo. Justamente, sí, creo que esa parte creo que a veces necesitamos como un empujoncito. Tú no Sí. sabes si la otra persona de al lado la está pasando mal, se está sintiendo mal. Nosotros que a lo mejor somos del sector salud, de la parte psicológica, vemos mucho esta desigualdad, esta falta de empatía, esta falta de valores Sí. que se ha estado perdiendo. Pero vuelvo al mismo punto. Creo que nunca es tarde para volver a reaprender, volver a entender A reeducarse. y a retocar tal cual esta parte de los valores, de esta educación que puede llegar a perderse, pero se vuelve a retomar, Se vuelve a encontrar. se vuelve a encontrar a sí misma para ser mejores personas. Creo que nunca es tarde. Y bueno, señora Josefina, ya creo que ya hemos acabado. Muchísimas gracias por abrirnos poquito de su conocimiento, que falta muchísimo más por explorar. Así es. ¿Algo que le gustaría agregar a usted? No, pues darle las gracias porque estén tomando estos temas que ahorita afortunadamente ya se consideran. Sí. Hace 40 años a nadie le importaba nada de todo esto. Nadie. Hasta el sistema educativo era muy deficiente. Así es que la generación que me tocó, pues fue entretenida. Le tocaron muchos cambios. Muchos cambios. Y La tampoco verdad es su es culpa. que hemos sido afortunados en eso. A unos nos ha ido bien, a otros no tanto. Pero bueno, ya llegamos aquí. Espero que a ustedes que les toca tomar la estafeta, lleguen más lejos. Y genera ese pequeño gran cambio, justo ir aportando más y más. Más y más, justo. Hasta que poco a poco vayamos tratando de cambiar un poquito esos estigmas y pensamientos que hay. Justamente. En verdad, Bueno. muchísimas gracias, señora Josefina. ¿Algo que quieras agregar, Dani, antes de No, acabar? creo que ya hablé muchísimo, un poquito mucho. Ok. ¿Tú quisieras agregar algo más? No, yo creo que ya igual con Ujú. las pequeñas cositas que hablamos en este tema y en este día, pues creo que son no suficientes, pero creo que pues algo bonito que se les puede quedar, Sí. se les puede dejar. Y bueno, pues yo creo que sería todo. Y pues muchísimas gracias por vernos a ustedes. Este no es el primero ni el último video, yo creo que van a ver con la señora Josefina. Es el primer video que grabamos con Este ella. sí es el primero. Sí, de ella A sí. fuerzas, este es el Pero primero. para ustedes va a ser como el tercer video con ella, tal Tercer vez. video, El segundo. Segundo. Porque se vienen cositas. Se vienen cositas. Y si nos van a estar viendo otra vez igual con la señora Josefina más adelante. Que para ustedes va a ser en días tal vez, para nosotros va a ser en Semanas. más días. Sí, porque ya tenemos mucho tiempo para acabar todo este proyecto que Exactamente. tenemos. Que pues esperemos Les guste y los apoyen. tengamos su apoyo de ustedes y pues apoyo de gente pues sí, en general. En general. Y pues sí creciendo, ¿no? Hacer este proyecto algo más oficial, más que un oficial. proyecto de escuela, un proyecto ya oficial. No. Que pues ya Sí. vi que sí me gusta hablar. Está bonito, la verdad. Y bueno, pues este sería el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Gracias, señor.